Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La carrera de psicología es interesante, es apasionante y se basa en evidencia científica. Los psicólogos no podemos ser todistas, tenemos que especializarnos. Lo primero que hago es escuchar, lo segundo que hago es preguntar, ¿qué puedo hacer por ti? Todas las personas en algún momento de nuestra vida necesitamos de un psicólogo. Abismos emocionales, comprendiendo y sanando la depresión. Un tema bastante delicado que vamos a tocar en este episodio de Zona U, el podcast de la Universidad Peruana Los Andes. Y para ello nos acompaña esta oportunidad la psicóloga Natalie Castro Palomino. Ella es docente y miembro del Comité de Calidad de la Escuela Profesional de Psicología. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bienvenida. Hola Jackie, buenas tardes. Estoy feliz de poder compartir esta tarde, este momento, este podcast contigo. Un tema bastante controversial, un tema que se toca creo que en distintos ámbitos. La depresión es algo que se vive siempre en nuestra sociedad, se ha visto en distintas etapas de nuestra vida. Para contextualizar un poco el tema que mencionamos, hablamos ¿qué es la depresión? Sí, efectivamente, Jackie, qué bien poder tocar este tema porque es un tema que atañe a muchas personas y que a la fecha los índices, los porcentajes de depresión van en aumento. Para esto sería importante entender que en este podcast entender toda la complejidad de la depresión no se va a poder, pero sin embargo sí vamos a poder definir qué es la depresión. Vamos a poder conocer cuáles son los mecanismos de la depresión y por ahí también quizá vamos a poder conocer algunas estrategias para hacer frente a la depresión. Exacto, poder no curarla quizás, sobrellevarla, ¿cómo sería en este caso? En este caso, básicamente podríamos generar algunos mecanismos para hacer frente a la depresión, mecanismos personales desde personas que podrían estar acompañando allá afuera, pero también generar algunos consejos sobre a dónde acudir cuando encuentro alguna sintomatología de depresión. ¿Qué hacer sobre todo, no? Sí. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona que sufre depresión? Mira, para poder comprender este tema de las neurociencias y la depresión o la neuropsicología y la depresión, es importante entender que existen áreas que están involucradas en la expresión emocional y una de ellas es la amígdala. Y también contamos con el sistema límbico que se encarga de todo este procesamiento y gestión emocional. Entonces, en el caso de la depresión, la amígdala, conjuntamente con el sistema límbico y parte de el hipocampo, tienen una mayor activación. ¿Qué quiere decir? Que constantemente están recibiendo amenazas o situaciones dolorosas. Contrariamente a lo que el área de la corteza, el área del lóbulo frontal, específicamente el área prefrontal. Y dentro del área prefrontal tenemos dos áreas, que es el área dorsolateral y orbitofrontal, tienen menor activación. ¿Qué quiere decir? Estas áreas se encargan principalmente de la autorregulación emocional, se encargan de la toma de decisiones, de la planificación. Entonces, resumiendo, este tema, cuando te digo de qué ocurre en el cerebro de una persona con depresión, podríamos decir que existen áreas como la amígdala y el sistema límbico que tienen una menor activación y existen áreas como la corteza prefrontal el área de la corteza prefrontal que tiene una menor activación y el área de la amígdala y el sistema límbico tiene mayor activación. Por lo tanto, en la depresión la persona está detectando mayormente situaciones displacenteras y tiene dificultad para trabajar con la autorregulación de esto. Eso es lo que pasa. Entonces, hay que diferenciar también el tema de cuando estoy triste y cuando estoy deprimida. ¿Cuál es su punto de vista, psicóloga? Mira, para poder diferenciar acerca de la tristeza y la depresión, que no es lo mismo, ya es clave poder identificar, porque hace unos días una alumna llegaba al salón y me dice, maestra, estoy depre.
Ajá, es el término, ¿no?, que solemos usar a veces, común, ¿no? Como estamos, estoy depre. Los famosos bajones. Sí, estoy depre. Y le digo, a ver, explícame, ¿qué es lo que estás experimentando? Y todo lo que ella estaba experimentando es tristeza. Pero muchas veces hacemos mal uso de la depresión, y qué bonito que exista este espacio para poder hacer esa diferencia y para que podamos referirnos específicamente o estoy triste o estoy depresivo, ¿no es cierto? Entonces, mira, para poder hablar de esto me parece muy importante hablar primero acerca de la tristeza. Ya, claro, para diferenciarla. Para poder diferenciarla. La tristeza es una emoción. Paul Ekman es uno de los investigadores que ha estudiado por más de 30 años el tema de las emociones y las microexpresiones. Paul Ekman indica de que existen 7 emociones básicas. Entre estas emociones básicas primarias tenemos a la tristeza, tenemos a la alegría, al enojo, a la cólera, al miedo, al asco y la sorpresa. Estas emociones, indistintamente del lugar geográfico o de la cultura donde te encuentres, son experimentadas por todas las personas. Podríamos decir temporales. Sí. Ahora, entonces, la tristeza es una emoción. Lo que tú me decías, Jackie, una emoción es algo temporal, es pasajera y surge a raíz de alguna situación, ¿no es cierto? Por lo tanto, la tristeza, así como todas las emociones, son específicamente adaptativas. A lo largo de nuestra historia y de todo nuestro proceso evolutivo, hemos podido sobrevivir gracias a la tristeza, ¿no es cierto? Son pasajeras, surgen a raíz de alguna situación, y así como llegaron de manera rápida, también se van de manera rápida, ¿no? En el caso de la depresión. En el caso de la depresión, la tristeza es uno de los síntomas que podría tener, pero la depresión es mucho más. La depresión, cuando hablamos de la depresión, ya podríamos hablar de un cuadro clínico, de un trastorno mental que se va a caracterizar por una tristeza profunda y persistente. Continua, ¿verdad? Continua. ¿Qué quiere decir? Que esta emoción no la estás experimentando un día, 2 días, sino la tienes que experimentar de 2 semanas en adelante y durante una gran parte del día. Podríamos decir que es una tristeza ya anormal. Sí, es una tristeza profunda y continua. Permanente. Entonces yo sé que tengo depresión, una, porque mi tristeza no pasa, sigue siendo continua todos los días. ¿Qué otras señales más debo conocer para saber que yo soy una persona que está en depresión? Mira, ese es uno de los primeros síntomas, pero existen otros que se adicionan a esta tristeza. Uno de ellos es la anedonia, ¿no? Esa pérdida de placer al hacer las cosas. ¿Qué es lo que te genera placer? ¿Qué te motiva a hacer? ¿Qué te genera, por decir, mucha alegría al momento de hacer? Por ejemplo, a veces nos pasa, ¿no?, que nos gusta hacer deporte. Ya. ¿Qué deporte te gusta, Jack? A mí me gusta mucho el básquetbol. Ya. Y cuando tú vas y juegas o planeas jugar básquet, generas deseo de querer hacer esa actividad. Exacto, vas con ¿cierto? ánimos, con ansias. Es parte de tus actividades quizás durante la semana o diarias. Y te pones la indumentaria y te preparas para esa situación. Sin embargo, en la anedonia, una persona pierde esa capacidad de disfrutar actividades placenteras. Lo que antes yo deseaba, lo que antes disfrutaba, ahora ya no. No tengo ni las ganas, ni el deseo, ni la motivación de querer hacer esa actividad. Puede pasar que un día no me guste jugar, claro, pero ya 2 días, 3 días, una creo que semana, eso ya podría ser, ¿no? 2 semanas. Una señal clara. Claro. Ya podríamos hablar de un cuadro de depresión. O el de comer. Claro. Otro de los síntomas que te podría indicar que podríamos estar hablando de un cuadro ya de depresión podría ser la alteración en el apetito. Los hábitos. Lo que me mencionabas, ¿no? Uno, o tengo demasiado apetito o mi apetito disminuye. Y quizás nosotros no nos damos cuenta de esas señales, solamente las dejamos pasar y estamos en depresión. ¿Y qué pasa con las personas a veces? Por ejemplo, nosotros podemos notar tristeza en las personas de nuestro alrededor. Podemos decir quizá
hipotéticamente decir tiene depresión, pero hay personas que quizás siempre están felices, contentas y no sabemos qué hay detrás. ¿Cómo nosotros podemos detectar una señal en personas que siempre están de buen ánimo, por ejemplo? Quizá puede ser como una careta, ¿no? Claro, sí. Como podría ser el tema del enojo. También hay personas que el enojo no se les pasa, podría estar pasando. ¿Cómo yo puedo detectar eso en estas personas de mi círculo, amigas, familiares? Mira, muchas veces la depresión se puede enmascarar bajo otras emociones, y una de ellas podría ser la irritabilidad. Entendamos que en niños y en adolescentes muchas veces la depresión no se manifiesta a través de una tristeza profunda y prolongada, sino se podría manifestar a través de la irritabilidad. Y muchas veces creemos que es parte del desarrollo. Es cierto. Hablando del tema de los adolescentes, creo que estos cambios deben ser más continuos, ¿no? Usted que ha tratado quizás con pacientes adolescentes, ¿podría comentarnos un poco su experiencia con ellos? Mira, en el caso de la depresión, en niños y en adolescentes, uno de los síntomas característicos que vengo presentando dentro de mi experiencia es que ellos se muestran muy irritables, reactivos, responden rápido, ¿no? ¿Y qué hacemos muchas veces los padres o los adultos? Responder con autoridad. ¿Y que generamos? Un bloqueo, una limitación en la comunicación, y a partir de ello no podemos adentrarnos en algo más que podría estar ocurriendo en estas personas. ¿Qué debemos hacer frente a la depresión? Jackie, qué bonita pregunta, porque cuando tú me consultas ello, yo lo veo desde dos ópticas, desde dos puntos de vista. ¿Qué hago yo como persona, amigo, familiar o colega que estoy frente a alguien que está con depresión, alguien cercano? Y la otra óptica que entiendo de la pregunta es ¿qué hago yo como profesional en psicología frente a estos casos de depresión? Vayámonos a la primera. A ver, ¿ya? ¿en qué consiste? ¿Qué hacer cuando encuentro una persona cercana a mi entorno con estos síntomas que ya los hemos venido mencionando y otros más, ¿no? ¿Qué hacer cuando encuentro a una persona con esto? Lo primero es escuchar. Escuchar sin juzgar, escuchar con apertura, simplemente escuchar, ¿no? Sí, porque en algún momento de nuestra vida queremos que nos escuchen más que nos juzguen o quizás opinen de lo que estemos sintiendo, ¿no? Y por ahí podríamos tener algunos errores en el momento de no escuchar. ¿Cuáles serían? Y ahí viene lo segundo. Tú me dices, a veces opinamos, pero muchas veces lo que opinamos es lo que creemos. Entonces, eso es uno de nuestros grandes errores. En este caso, lo primero que hago es escuchar. Lo segundo que hago es preguntar, ¿qué puedo hacer por ti para ayudarte a sentirte mejor? Porque muchas veces cuando escuchamos, lo que queremos es brindar un abrazo. Y muchas personas no están preparadas para recibir un abrazo y se les hace incómodo, ¿no? Cierto, o muchas veces cuando escuchamos a estas personas, lo que podemos hacer es, pero yo creo que poniendo un poquito más de tu parte se puede salir de esto, ¿no? Cierto, entonces muchas veces lo que yo diga no necesariamente es lo que necesite la otra persona, pero eso se podría abordar haciendo una simple pregunta. ¿Qué puedo hacer por ti para que te sientas mejor? Y la otra persona te podrá decir, simplemente acompáñame sin decir nada. Escúchame o abrázame o permíteme llorar sin que me digas, ya cálmate. Ya supéralo. Ya supéralo. O todo está en ti. O eso depende de ti, ¿no? De ti, es cuestión de ponerle ganas, fuerza, motivación. Quizás sin intención de dañar, sin intención lo hacemos y no, pues no estamos ayudando. Y no ayuda, ¿no es cierto? Y lo tercero que se podría hacer desde esta óptica de amigo, colega, compañero, es identificar que están existiendo algunos síntomas y poder orientarle a que pueda acudir a un profesional en psicología. Cierto, el tema de acudir a un profesional creo que debe ser siempre, ¿no? No necesariamente tener la depresión. Es un tema que creo que hablábamos antes de empezar este podcast, que es importante tener a nuestro psicólogo siempre para la orientación, para que nos pueda escuchar o nos pueda guiar. ¿Qué opina acerca de eso? Ya que esta sería la segunda opción, ¿verdad? La segunda opción justamente es eso, ¿no? ¿Qué hacemos los psicólogos cuando encontramos un caso de un trastorno depresivo?
En ese caso, Jackie, existen diferentes enfoques, escuelas, modelos teóricos que han trabajado mucho y mediante evidencia científica han demostrado de que son efectivos. De hecho que existen muchos y que el día de hoy no te voy a poder mencionar todos, pero sí quizás en los cuales yo me enfoco, ¿no? Desde mi óptica, desde mi experiencia y mi formación. Entonces, para la depresión se puede trabajar muy bien con la activación conductual, que es desde este enfoque conductista, ¿no? Activación viene de empezar a generar actividades en la persona desde fuera para que esta persona pueda ir retomando sus hábitos, sus rutinas, ¿no? Pero son actividades reales, son actividades que muchas veces las propone el mismo paciente, el mismo consultante. ¿Para qué? Para que así él también sepa que pueda cumplir, ¿no? Es como una escalerita en la activación conductual. La depresión que hace te inactiva, te lleva a un descanso, ¿no es cierto? Entonces, mediante la activación conductual logramos volver a generar actividades encadenadas, una tras otra. El día de hoy te dejo una, el día siguiente ya son 2 y luego 3, para que podamos ir retomando tus actividades, pero desde fuera, no desde una motivación intrínseca, no desde un deseo interno, sino desde fuera. Entonces, como psicóloga, como profesional, la activación conductual desde el enfoque conductista sí funciona y genera resultados frente a la depresión. Lento pero seguro. Sí. Porque a veces como pacientes queremos respuestas rápidas, dicen, sí, ya me siento mal, pero ¿qué hago? Pero ya no me quiero sentir así, y quizá por ahí podamos acudir y ir a nuestro psicólogo y decirle, necesito que me mediques, no puedo dormir, lo que decíamos, no tengo ansiedad, quiero comer mucho, ¿qué hago? ¿Qué consumo? ¿Qué pruebo? ¿Cómo lo trata usted como psicóloga cuando pasa estos casos? Claro, por decir, uno de ellos es la activación conductual, que ya te mencioné, pero también hay otros enfoques, ¿no? Otro es desde el enfoque cognitivo-conductual, trabajamos la reestructuración cognitiva, ¿no? Yo personalmente me enfoco mucho en trabajar la terapia de Albert Ellis, conocida como la ABC de la TREC, en la que se busca la reestructuración de pensamientos irracionales, ¿no? Muchas veces nuestros pensamientos son los que nos llevan a experimentar esa emoción displacentera que sería la tristeza, y la tristeza prolongada, que podría ser la depresión. Claro, y otros factores también que podría entrar el tema de la depresión. Hay otros enfoques que son las terapias de tercera generación o las terapias contextuales, que se enfocan mucho en trabajar, por decir, la terapia de aceptación y compromiso, y en casos que ya son más graves, con intento suicida o con ideación suicida, se podría trabajar la terapia dialéctica conductual. Todas las terapias la terapia dialéctica conductual son terapias de tercera generación que se van a enfocar mucho en la flexibilidad, Jackie. Pero mira, sobre todo estas terapias que te vengo mencionando son terapias que tienen evidencia científica, sobre todo las 2 últimas que te mencioné, la dialéctica conductual y la DBT y la terapia de aceptación y compromiso. Se han enfocado no en lo teórico y a partir de eso creo mi terapia, sino de un laboratorio. Se evidenció que estas herramientas, estas técnicas, estas actividades funcionan, y a partir de ello se creó el manual de cómo intervenir frente a casos de depresión. Entonces estamos hablando de terapias que tienen evidencia científica, que sí se va a tener resultados, lo que se busca y que va a generar resultados, sobre todo resultados en un corto tiempo, ¿no? Que podríamos manejarlo según el caso en unas 8 sesiones, pero también esto es variable, ¿no? En sí, cada persona somos un mundo. Me imagino que ustedes hacen una evaluación, como lo mencionaba doctora, y ahí a ver, pues, ¿no? De qué tan lento se avanza, como una tortuguita quizás, o tener distintas estrategias que ustedes ya manejan con los pacientes. Coméntenme un poquito, ¿cuáles son las causas más comunes que usted ha podido ver en el tema de la depresión? Mira, la BBC indicaba que para el año 2020, ya estamos 2024, ya pasaron 4 años, pero indicaba que una de las causas principales para la depresión iba a ser el estrés, la sobrecarga de actividades. Paradójicamente, en un mundo en el que tenemos tecnología
y nos ahorra tiempo, como por decir la lavadora, ¿no? O sea, ya no tenemos que ir a lavar, ya tenemos la ropa lavada. Supuestamente deberíamos tener más tiempo, pero sin embargo, a esta fecha nos agobiamos con más actividades. La rapidez, la inmediatez, es lo que pasa. Ajá. Y una de las causas que genera, una de las principales causas que podría conllevar a un trastorno depresivo podría ser el estrés. Pero el estrés es multicausal. Entonces existen diferentes situaciones que podrían llevar a este, ¿no? Un duelo, la depresión es multicausal. Aquí podríamos hablar del duelo, un desastre natural, una pérdida significativa, ¿no? Podríamos hablar principalmente de una gestión incorrecta de la tristeza, que a lo largo de los años no estoy manejando adecuadamente mi tristeza, entonces llega un momento en que la acumulación de esta emoción podría desembocar en un trastorno depresivo. Que no sabemos manejar bien, como usted decía, las emociones, como decía, la tristeza, ¿no? El enojo, que dejamos que quizás eso se intensifique. Sí. Podría pasar. ¿Y es posible evitar la depresión? ¿De qué forma sería? Efectivamente, o sea, sí. Mira, lo que te voy a decir no es que si lo cumples te va a alejar de en algún momento padecer una situación de depresión. Pero sí podría quizás ayudarte a evitar esos cuadros, ¿no? Pero bueno, en el ser humano es tan complejo que nada está dicho y no podemos predecir a ciencia cierta todo, pero sí podríamos generar estos mecanismos de ayuda. Entonces, ¿qué hacer para evitar llegar a estos cuadros, ¿no? Uno de ellos podría ser generar hábitos saludables, como practicar algún deporte constantemente, porque el deporte nos ayuda a generar oxitocina y la oxitocina nos ayuda a mantener vínculos, nos ayuda a generar dopamina para estar en un estado más placentero, ¿no? Podríamos generar también hábitos de sueño, a lo que le conocemos como la higiene de sueño, ¿no? Practicar una rutina de sueño que nos permita un buen descanso. Lo tercero, Jackie, podría ser el tema de tener relaciones sociales saludables. Está demostrado que aquellas personas que tienden a ser sociables, que tienden a interactuar más con otras personas, tienen menos casos, podrían tener mayor protección frente a cuadros de depresión. Bonitos consejos, creo que hay que apuntarlos para poder tenerlos en cuenta y manejarlos mejor, porque también, como usted decía, no estamos libres de que jamás podamos sufrir una depresión. Quizás no todo es perfecto en esta vida. Así es. Creo que también por ahí sería que el primer paso sería también reconocer que tenemos depresión y buscar la ayuda con un profesional. ¿Qué pasa con aquellas personas que están sufriendo depresión y no lo reconocen? Quizás solo su entorno está viendo que esta persona o llora mucho, se encierra mucho, dejó de hacer las actividades que mencionábamos hace un momento. ¿Cómo trabajar con estas personas que quizás no reconocen todavía que tiene que ser el primer paso, pero no sucede? Ya. Mira, lo que ocurre aquí es que hay muchas personas de que podrían padecer. Mira, según el DSM-5 podríamos referirnos a la depresión con dos diagnósticos, uno como el trastorno depresivo mayor y el otro como el trastorno depresivo recurrente. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que tienen una sintomatología menor, pero prolongada por los años. Entonces, podría orientarlo eso a tu pregunta cuando me dices qué hacer con estas personas que padecen depresión quizás por años, que se ha hecho un estilo de vida, que se ha hecho como parte de su personalidad y que no identifican qué tienen y tampoco que buscan ayuda. Entonces, indicarles de que la sintomatología quizás disminuida en intensidad, pero prolongada en el tiempo, podría deberse a lo que antes se le conocía como distimia, ¿no? Una depresión, un trastorno depresivo recurrente. Mira, entonces, o persistente, ¿no? Claro, entonces ya vamos viendo cómo manejar este tema. Y en el caso de las personas que quizás tienen ya, como decía, esta depresión, pero ya la llevan por mucho tiempo, quizás el error más continuo es creernos autosuficientes,
como que ya lo soluciono. No, sí, ya sé. Hoy día estoy así, mañana estoy mejor, pero la depresión es O me acostumbré constante. a vivir con eso. Claro, como lo que usted dice, con los años, parte de mi personalidad. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Ha tratado con pacientes así? El primer punto aquí es la psicoeducación. Enseñarle qué podría ser este diagnóstico y enseñarle que existen otros modos de poder vivir. Que trabajando esta distimia o este trastorno depresivo persistente podríamos generar un estado satisfactorio, podríamos generar bienestar y situaciones placenteras para esta persona, ¿no? Interesante. Entonces, quisiéramos cerrar este primer bloque con un mensaje de parte de usted, por favor, para aquellas personas que se encuentran quizás cerca de personas que estén sufriendo o que se muestren con señales de depresión, y también a aquellas personas que sufren depresión y que deberían acudir a un especialista. Bien, me gustaría cerrar con 2 puntos, tristeza y depresión. Indicarte que si la tristeza viene a ti y surge, es porque es una emoción que quiere avisarte algo. Muchas veces la tristeza disminuye tus actividades y te permite un descanso. En ese momento es importante abrazarnos con esa emoción, identificar y reflexionar para qué viniste, qué mensaje me quieres dar y qué tengo que trabajar en este momento. Eso es gestionar la tristeza, aceptarla, no llenarme de muchas actividades y tapar, ¿no? Esa dejarte sentir, ¿no? Sí, o intentar dejar de sentir. También. Que de hecho no va a desaparecer, pero es lo que busco llenándome de otras actividades. Entonces, si en algún momento la tristeza llega a tu vida, es para reflexionar, para identificar y para conocer el por qué llega a ti. Y lo segundo es que si es que los síntomas son más intensos, entender claramente de que necesito de la ayuda profesional y comprender, como muchas veces se lo digo a mis estudiantes, comprender que la situación por la que tú estás pasando puede ser tratada. Existe evidencia científica de que la depresión es tratada. Si bien es cierto, la depresión es uno de los cuadros clínicos más recurrentes en consulta clínica, pero también es uno de los cuadros más investigados con evidencia científica. Entonces se puede trabajar. Tenemos técnicas, estamos formados, tenemos herramientas y especialidades para poder trabajar con este trastorno depresivo que estás teniendo, por lo que te invito a generar nuevos recursos, estrategias personales a través de terapia o psicoterapia, para que así más adelante puedas estar mejor, ¿no? Puedas sentirte mejor. Y no es un modo de vida, no es que me acostumbre a estar así, sino de esto se sale, podemos mejorar. Y sí se sale de la depresión, sí, ¿verdad? Sí, efectivamente, ¿no? Sobre todo se sale de la depresión con la intervención de un profesional en psicología, con la intervención de un psicólogo y con la evidencia científica de que los enfoques o los modelos clínicos que utilizamos tienen resultados. Bueno, ahora vamos a pasar al segundo bloque, donde queremos hablar más de usted y también en general de los profesionales de psicología. Ya que hablábamos de la depresión, por ejemplo, ¿cuál es el error recurrente de un psicólogo o el error que podría pasar cuando trata un problema de depresión? Mira, uno de los grandes errores que podríamos cometer los psicólogos al trabajar un trastorno depresivo es no contar con la especialización para trabajar estos casos. Entonces, aquí mi sugerencia es que los psicólogos tenemos que especializarnos en diferentes enfoques, en diferentes modelos clínicos, ¿no? Pero especialicémonos. ¿Y cómo ustedes como psicólogos tratan con sus pacientes? ¿Cómo hay esa conexión? O sea, ¿cómo pasa? Porque a veces uno acude como paciente, me ha pasado, que no conecté con la psicóloga. Entonces, ¿cuál es el trabajo de ustedes para conectar pues con sus pacientes? Considero que la conexión, el establecimiento del rapport, de ese vínculo entre psicoterapeuta y paciente, consultante, como quieran llamarlo, es clave para el éxito de la terapia. Ahora la pregunta ahí va a cómo hacer esa conexión.
¿no es cierto? ¿Cómo generar esa conexión? Primero con un interés genuino, con ese interés de querer hacer algo por la otra persona, porque me importa lo que te puede estar ocurriendo y puedo ser tu guía en este proceso, ¿no? Segundo, a través de escuchar y no juzgar, de esa aceptación incondicional a la otra parte. Exacto. Y también quizá de no saber qué es tu cliente y paciente, sino generar quizás una breve amistad, se puede decir, o estaría cayendo en un error. Psicólogo y paciente no somos amigos, ¿no? Pero sin embargo sí podemos generar un vínculo de mucha confianza, de mucha empatía, de calidez, de respeto. Todo dentro de un marco de ética y de confidencialidad. Confidencialidad. ¿No? Y la otra parte sepa de que absolutamente todo lo que tú me cuentas es confidencial. Exacto, no se queda ahí en la terapia. Encuadre. Porque hay cosas que quizás nosotros queremos soltar, pero no tenemos con quién. Y ya pues ahí está nuestro psicólogo, ¿no? Con quien podemos decir y no nos va a juzgar. O hay secretos que jamás lo hemos sacado y ahí es donde podamos soltarnos y quizás con esa confianza, como decía, ya puede ser pues un éxito el tema del tratamiento psicológico. Efectivamente, el Doctora, tratamiento es exitoso porque tiene ciencia, evidencia científica, pero también porque tiene trato, calidez humana. Doctora, ¿y cómo hacía usted, cómo se animó de estudiar psicología? Bueno, a lo largo de mi vida yo he ido muchas veces a diferentes especialistas, ¿no? A diferentes psicólogos, pero cuando era adolescente específicamente estaba pasando por un cuadro similar a un trastorno depresivo, que no se catalogaba como eso, sino más era un trastorno de adaptación. Y en ese primer momento estaba muy reacia, ¿no? A interactuar con el psicólogo, era adolescente y no quería contarle nada de mí. Pero la interacción, la empatía, el vínculo que generó este psicólogo en mí fue tan bonito que terminé aperturándome y abriéndome. Esa sensación de bienestar, de sentirme a gusto, de sentirme mejor y de saber de que existen otras formas de vivir más que estar solo en la tristeza, me dijo, ¿y yo podría hacer esto de por vida? ¿Podría hacer lo que él hizo por mí con otras personas? Sí, dije. O sea, fue a raíz de que usted ha acudido a un psicólogo. Efectivamente, ¿no? Entonces dije, a partir de ahí se me entró la idea de que voy a ser psicóloga, pasaron los años y sí opté por estudiar psicología. Me apasiona la carrera, me apasiona interactuar con las personas. ¿Y qué le dijeron las personas de su entorno cuando escogió la carrera? Bueno, mis papás muy respetuosos me dijeron que si esa era mi decisión, estaba bien, ¿no? Qué bueno, entonces eligió algo que a usted le gusta mucho. Me apasiona la psicología. ¿Qué le hubiera gustado saber de la carrera de psicología, por ejemplo, antes de ingresar? O cuando estudiaba, ¿no? Por decir, mira, yo te cuento un poquito mi experiencia. Yo soy psicóloga egresada de la UPLA. Desde un inicio quise estudiar psicología, a pesar de que se dice de que muchas veces terminando la secundaria no se tiene claro lo que uno quiere ser. Pero suele pasar. Quería hacer psicología, quería ser psicóloga, era mi primera opción. Y en ese transcurso empecé a estudiar, postulé a la UPLA, ¿no? La UPLA me brindó docentes de calidad, docentes con una gran formación humana. Sin embargo, desde esa fecha hasta ahora, me sorprende cómo cuando yo vuelvo a estudiar a la universidad, veo que sigue en continuo crecimiento. ¿Cómo fue, por ejemplo, su método de enseñanza cuando usted estaba a la de ahora? ¿Cuál es la diferencia? Que antes la enseñanza estaba enfocada más en lo teórico, ¿no? O en casos teóricos. Pero ahora ha variado mucho y yo soy docente de neurociencias y tengo un taller de neurociencias en la que no aprendo a través de imágenes como yo en algún momento lo hice, ¿no? O a través de maquetas o a través de libros, sino que ahora tengo todo un taller destinado para el aprendizaje de las neurociencias con diferentes maquetas. O sea, hay más herramientas. Definitivamente. Hoy. O sea, así como todo va evolucionando, la UPLA ha generado grandes cambios y sigue generando estos cambios, ¿no? ¿Y en qué otros lugares, por ejemplo, aparte de la universidad, ya que hoy la tenemos como docente, gracias por ello, porque ya está compartiendo un poco más de su experiencia con sus estudiantes, ¿en qué otros lugares también ha trabajado?
Me apasiona la docencia y vengo desarrollando la docencia desde hace 8 años aproximadamente. Ah, mire, ya lleva 8 años aquí. La docencia en psicología, pero a la vez también he trabajado en instituciones públicas y privadas, ¿no? En instituciones públicas como la Beneficencia, el Ministerio de Salud, en instituciones privadas como en clínicas. ¿Y qué tal su experiencia? ¿Cómo fue? Cuando terminé la universidad, muchas veces tenía necesidad de saber más. Entonces ahí surge el hecho de buscar especializaciones. Lo que nos decía en un inicio, ¿no? Que siempre acudir, pero a un psicólogo especialista en el tema. Eso es clave. ¿Usted se ha especializado en? Tengo especialización en el área clínica y educativa, ¿no? Tengo una especialización en psicología educativa, tengo una maestría en psicología educativa y en el área clínica tengo una especialización en psicoterapia gestal. Bueno. ¿No? Y de hecho que ahora estoy especializándome en las terapias de tercera generación. Genial, ha ido escalando poco a poco para hoy en día poder compartir estos conocimientos con sus estudiantes. ¿Y cómo así fue, por ejemplo, con su primer paciente? Coméntenos un poquito. ¿Cómo fue su experiencia? Más que mi primer paciente, me gustaría contarte mi trabajo con mi primer caso. Mira, yo trabajaba en una institución pública, ¿ya? Y dentro de esta institución pública existían, era un albergue en el que existían niños desde recién nacidos hasta los 18 años, ¿no? Y mi proceso, muchas veces los psicólogos en este marco de albergues trabajamos en diferentes áreas, pero una de ellas es ayudar a los niños a integrarse a una familia mediante procesos de adopción, ¿no? Y una de mis experiencias más bonitas fue cuando una vez me acerqué al módulo de las niñas y una niña me dijo: mami, ponme mi vestido. ¿Por qué? Le digo. Porque la semana pasada mi compañera se puso un vestido y la adoptaron en una familia. Y me dijo: ponme mi vestido porque yo sé que si me pones mi vestido yo me voy a ir. ¡Wow! Eso fue, fue tan impactante que ese día llamé a la unidad de investigación tutelar, vi su caso y lo empezamos a trabajar para poder colocarle lo más pronto en una familia adoptiva. Habrá pasado unos meses y después de eso nos llegó la noticia de que ya tenía una familia. ¡Ay, qué motivo! Y ese procedimiento de conocer, de saber que ya tiene una familia, porque no es que de la noche a la mañana esta pequeñita se va y esta es tu nueva familia, ¿no? Sino que tenemos que empezar a generar vínculos. Sí, ¿no? Creo que es todo un estudio, ¿no? Claro, es todo un proceso. No solo con ellos, sino con los papás adoptivos. Claro, entonces los papás adoptivos empiezan a mandar cartas, fotografías de dónde va a ser su habitación. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Wow, ¿cómo es todo le este mandaban procedimiento? Cartas y le decían, ¿no? Efectivamente, tú hace algunos años te gestaste en mi corazón y fuiste creciendo hasta que va a llegar el día en el que nos conozcamos, ¿no? Entonces ella mandaba cartitas, los padres adoptivos mandaban regalos para establecer el vínculo y que se vayan conociendo. O sea, ella tenía como que personas que querían adoptarla. Claro, o sea, ya estaba definido quiénes iban a ser sus padres adoptivos, ¿no? Ay, de esta pequeñita de 4 añitos. Entonces la niña estaba muy feliz. Solo una nena, 4 añitos, decirte eso. Entendiendo que necesita irse con una familia para sentirse parte integrada a, ¿no? Entonces, qué maravilloso, porque cuánto nos enseña, ¿no? Y lo más bonito fue el día en el que llegaba a conocerse. Eran papás de Lima, llegaron, los papás temblaban de emoción porque sabían que la iban a ver ahí, ¿no? ¿Puede ser tu reto profesional más grande, quizá? Sí. ¿Lo podrías tomar así? Definitivamente, y en ese momento, ¿no? Saber que se logró, o sea, saber que lo que tanto anhelaba esa persona se pudo lograr en ese día fue maravilloso. Entonces recuerdo que los pusimos en un pasillo largo, la niña a un lado y los papás al otro lado, ¿no? Y cómo corrían a abrazarse. Ay, debió ser muy emotivo. Tenía vínculos de fotos, de cartas, de mensajes que se mandaban, ¿no? Previamente. Se le estaba adaptando haciéndole conocer a su nueva familia. Definitivamente, pero ese día el encuentro fue maravilloso. Y cuando tú identificas esas cosas, Jackie,
sientes que tu carrera vale la pena, sientes que es hermosísimo. Elegiste la carrera. Sí, elegí esta que carrera tú querías y la que era para ti. Y amo esta carrera, ¿no? Ay, qué bonito. Fue muy bonito. Años después, cuando estuve en Lima en un parque, la reconocí, estaba con su mamita y la veía feliz. Aportaste muchísimo para que esta peque pueda encontrar a su familia. Fue hermoso. ¿Cómo te sientes ahora recordando este caso? Me genera emociones, me genera alegría, no sé si lo sientes en mi voz, pero yo vibro con la psicología, porque cuando un paciente te escribe y te dice gracias, porque he generado estrategias y recursos, después de que ya le hayas dado de alta, y te dice, mira, he generado estrategias y recursos y pasé por una situación similar, pero no volví a caer en lo de antes. Qué maravilloso. Contarte que tu trabajo fue el correcto. Y sientes que vale la pena lo que estás haciendo. Ay, qué motivo, qué bonito y qué bueno que yo creo que tus pacientes te están recordando siempre y te van a ver en este video. Y también van a recordar que han tratado contigo. Qué bueno que estés haciendo este trabajo. Así es que mi pregunta, la que viene, creo que va a ser de más, porque lo que siempre suelo preguntarles es si en algún momento de tu carrera quisiste tirar la toalla. ¿Te ha pasado? Sí. ¿Sí? Porque podrías comentar. Los psicólogos, básicamente fue cuando sentía que necesitaba aprender más, cuando sentía que lo que conocía era muy poquito, ¿no? Entonces tenía dos opciones, ¿no? O ser psicóloga general o especializarme. Entonces fue ahí cuando empecé a buscar especializarme. Bueno, mayores estudios para seguir abordando, ¿no? Los psicólogos no podemos ser todistas. No podemos abarcar todo. Los psicólogos tienen también su psicólogo. Sí, efectivamente, ¿no? Personalmente tengo mi psicólogo de cabecera. Creo que estar estables emocionalmente no conlleva que en algún momento de nuestra vida pasemos por dificultades y en estas situaciones podamos buscar ayuda de otro profesional, ¿no? Claro, los psicólogos también son humanos, pues. Claro, y somos seres humanos trabajando con otros seres humanos. Exacto. ¿Y qué es lo que siempre les sueles aconsejar, por ejemplo, a tus estudiantes? Lo que te comentaba hace un momento, que no seamos psicólogos todistas, que no seamos psicólogos generales, ¿no? Que nos especialicemos. O sea, la psicología es una ciencia tan amplia que nos puede dar la capacidad de abordar en diferentes áreas. Si te gustan los niños, especialízate en niños. Si te gusta el tema de parejas, especialízate en tema de parejas. Si te gusta el tema de las organizaciones, especialízate en psicología organizacional. Si te gusta el tema legal, especialízate en psicología forense, ¿no? Entonces, quien estudia psicología tiene distintas opciones. Si te gusta la psicología, ten en cuenta que cuando termines, te puedes especializar aún más en el área específica que te gusta. La psicología te da una opción para trabajar en diferentes ámbitos. Así es. Y además el campo laboral para la psicología está en todos lugares. En todo lugar. Y creo que todas las personas deberíamos tener un psicólogo, todos. No necesariamente porque estemos sufriendo un trastorno, sino porque siempre necesitamos la orientación de un profesional. ¿Qué opinas respecto a ello para poder cerrar con este segundo bloque? Efectivamente, todas las personas en algún momento de nuestra vida necesitamos de un psicólogo. Y decirles que las situaciones por las que están pasando, que por ahí le pueden estar generando situaciones displacenteras, pueden ser manejadas y trabajadas con un psicólogo, con un profesional en psicología, lo cual le puede generar un cambio, le puede generar estrategias, recursos, herramientas para cambiar esa situación y para estar en una mejor situación, para mantenerse estable emocionalmente. Bueno, doctora, ahora vamos a pasar a nuestro tercer bloque y quisiéramos que nos diga brevemente qué significa para usted la psicología en 3 palabras. La psicología para mí es ciencia, porque uno de mis grandes pilares es el conocimiento, la evidencia científica. La segunda palabra sería empatía, porque es necesario llegar a establecer un vínculo con nuestro consultante, ¿no? Y la tercera palabra para definir a la psicología para mí podría ser bienestar, ¿no? Ahí está. Si yo tengo ciencia, si puedo entablar un adecuado rapport con mi consultante, podría llevar a el bienestar de la persona. Genial.
nos hablaba de la empatía. Quizás hay algunas, por ejemplo, la empatía puede ser de alguien de que quiera estudiar psicología. Se puede decir que qué señales tengo que tener yo para saber que la psicología puede ser mi carrera, por ejemplo. Que te guste o que tengas ese don de servicio, que quieras hacer algo por la otra parte. Listo. Bien, ya lo tenemos bastante claro. Y por favor menciónenos, a ver, doctora, si usted fuera un personaje de la ficción, algún superhéroe, ¿quién sería? Podría asemejarlo con la película de Spider-Man. Ahí está. Con Peter Parker, que en algún momento menciona que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que muchas veces cuando estamos en contacto con la otra persona y con la vulnerabilidad de la otra persona, tenemos mucho poder, podemos tener, tenemos que cuidar mucho de esa otra parte y nuestra responsabilidad es actuar de manera ética con lo que la otra persona nos está brindando, con esa sensibilidad, con esa parte más interna, ¿no? Con lo que quizás nunca refirió ni comentó a otros. Genial. Y otra cosa de Peter Parker es que era una persona empática, cercana, ¿no? A los demás, y que los psicólogos muchas veces tenemos que buscar eso. La empatía los identifica bastante, sí, ¿verdad? ¿Y qué libro le recomienda, por ejemplo, siempre a sus estudiantes? O quizás le podríamos recomendar a alguien que quiere estudiar la carrera y ya se podría estar adelantando con este libro. Déjame darte dos. ¿Ya? Dime, claro. Dime. Déjame darte dos. Uno es el libro de Antonio Damasio, En busca de Spinoza. ¿De qué habla este libro? Se enfoca bastante en la neurobiología de las emociones y de los sentimientos. Genial, apuntado. Un extracto mínimo de este libro. Antonio Damasio nos dice que para hacerle frente a una emoción intensa, negativa, como la tristeza, o que genere situaciones displacenteras, como la tristeza, necesitamos una emoción intensa que genere situaciones placenteras. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy pasando por una situación extrema, como podría ser la depresión, el apoyo, la compañía o el amor de otras personas hacia ti podrían generar la otra contraparte. Y disminuir la otra. Y disminuir la depresión. Un libro bastante interesante, apuntado. ¿Y cuál sería el segundo? El segundo justamente lo tengo aquí. Sí, justo lo he estado viendo, que lo tenías en mano. Es un libro maravilloso, es un libro de Steven Pinker. El título se llama ¿Cómo funciona la mente? Steven Pinker, este psicólogo canadiense estadounidense, integra en este libro la evolución, integra la psicología e integra las neurociencias. Todo lo que necesito para ir comprendiendo el comportamiento. Increíble. Genial. Es todo libro que todo estudiante debe leer y también aquel que quiera estudiar la carrera podría ir adelantándose con estos dos libros. Lo más maravilloso de esto es que mediante una lectura fácil, sencilla, amigable, te explica cuestiones más complejas de la ciencia. Genial. Así es que totalmente apuntadísimo. Doctora, para ya cerrar con el podcast, por favor, ¿podría dejarnos un mensaje para aquellos jóvenes que quieran apostar por estudiar la carrera de psicología? Si te apasiona conocer la mente humana, si te apasiona conocer qué ocurre o qué relación podría existir entre estos procesos psicológicos y el comportamiento, si te apasiona hacer algo, tener ese don de servicio por las otras personas, estudiar psicología te va a permitir lograr, disfrutar de esta situación, ¿no? Entonces, mi mensaje para todos los jóvenes que quieran estudiar la carrera de psicología es que la carrera de psicología es interesante, es apasionante y se basa en evidencia científica, ¿no? Muchísimas gracias de verdad por habernos compartido sus conocimientos, haber abordado un poquito más el tema de la depresión. Como usted lo mencionaba, es un campo. Hay que tocarlo incluso en un podcast de 5 horas. Sí, definitivamente. Y quizás poder tocar otros temas que también son de gran relevancia actual, ¿no? Exacto. Esperemos haber
ayudado con estos datos, con usted como psicóloga, nos haya ayudado mucho también que nos haya compartido un poco de su experiencia. Muchas gracias, doctora. Gracias también, Jackie, por este espacio y por esta oportunidad. Será hasta la próxima oportunidad. Exacto. Bueno, amigos, de esta manera nosotros estamos terminando este podcast. Esperemos haberlos ayudado y pues quien quiera estudiar la carrera de psicología, no lo dude más e inscríbete ya. Nos vemos en el próximo episodio de Zona U, el podcast de la Universidad Peruana de los Andes.